Y vamos a conversar ahora en ADN Hoy con la especialista broncopulmonar y expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, la doctora Carolina Herrera. Doctora Herrera, buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, Mirna. ¿Qué tal? Muy buenos Gracias días. por conversar con nosotros y parto preguntándole por estas impresiones que la Autoridad de Salud nos ha dado a los chilenos en estos últimos días. ¿Estamos ante una mejoría leve, incipiente, pequeña o más bien dudosa todavía? ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que yo encuentro que el dar esas señales el mismo día que la Organización Mundial de la Salud, a través de una declaración de Tedros Adhanom, su presidente, diciendo que es el peor minuto de la pandemia, es un poquito incongruente. Ahora, localmente cada realidad puede ser diferente y en este caso yo creo que aplica la misma explicación que le doy muchas veces a mis pacientes de la UCI. Cuando tú has estado en el fondo del mar, el que estés un poco más cerca de la superficie significa que vas mejorando, pero eso no significa que estemos bien. Y yo creo que ese es un mensaje muy, muy importante, porque las personas pueden relajar sus actividades de control de la pandemia si es que escuchan en el titular que estamos mejorando, porque en realidad lo que está ocurriendo aquí es que los esfuerzos están dando algunos frutos, pero todavía tenemos muertes que lamentar y en tanto haya un solo paciente muriendo por coronavirus en este país, yo no hablaría aún de mejoría de la situación. ¿Eso marcaría para usted el punto de inflexión cuando la autoridad un día en la mañana comparezca ante los medios y diga no hubo muertos ayer? Mira, aquí hay muchos parámetros que uno tiene que medir y al igual que en un paciente crítico, no es uno solo el que va a determinar lo que uno va a hacer. En el caso de coronavirus yo creo que son dos evidentemente los elementos más importantes. Primero, que no haya aumento significativo o que haya un aplanamiento pero prolongado del número de casos y segundo, que el número de fallecidos tienda a cero. Y hay muchos otros parámetros subrogados, como por ejemplo el índice de ocupación de las camas de UCI fuera de UCI, el número de pacientes ventilados en las urgencias, que el 15 de junio llegó a ser 100 pacientes. Esto es de una seriedad pero extraordinaria, porque ninguno de esos recintos estaba destinado a hacer ese tipo de actividades que son muy específicas, de alto riesgo, de mucha responsabilidad, que generan potencialmente muchos efectos adversos también en los pacientes. Aquí nadie ha puesto el énfasis que la salida de un paciente de la UCI de coronavirus es una salida tenebrosa en el sentido de que quedas con una gran debilidad muscular, quedas traqueostomizado en muchos casos, el paciente queda postrado por mucho tiempo. Entonces la deshabilitación funcional que genera la infección es algo por la cual uno no debería y nunca debió haber sido puesto el énfasis en que cada chileno podía tener un ventilador o un cupo en la UCI, porque eso es igual que haber llamado a subirse al Titanic y decir aquí tiene un bote salvavidas. Hay que decir no se suba al Titanic, no se infecte, evite enfermarse, porque en este momento en realidad, aquí poniendo las palabras bien en contexto como las puso Mañalich inicialmente, él tenía razón cuando decía que en algún minuto posiblemente nos íbamos a enfermar cada uno de nosotros, pero no era el momento de permitir que esa infección fuera masiva. Sí, estamos conversando a esta hora con la doctora especialista broncopulmonar, expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, la doctora Carolina Herrera. Doctora Herrera, de todas maneras quisiera compartirle a usted, con usted, digamos, estos datos que entrega todos los días el informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, porque dice, por ejemplo, que las consultas por COVID en las urgencias han bajado de 2.500 el 2 de junio a 1.200 ayer. La cantidad de pacientes ventilados en urgencia bajó de 100 el 15 de junio del 15 de junio había 100 y bajó ayer a cerca de 45. La mortalidad en urgencia ha disminuido de 59 el 7 de junio a cerca de 15 el día de ayer, y así otras indicaciones como pacientes ventilados en UCI pediátrica o mortalidad en UCI, que también según este informe ha disminuido de un promedio de 50 por día a 35. Entonces, yo estoy clara con lo que usted dice, esto tiene que mantenerse en el tiempo, pero de todas maneras, ¿esto para usted es un buen indicador? Sin duda que si tú me dices que había 100 pacientes en el ventilado de la urgencia, algunos sentados en silla, esperando 12 horas en una ambulancia,
y ahora eso no está ocurriendo, siempre va a ser bueno, pero no significa que sea el óptimo. Entonces, eso también es muy importante. Hay que ver, no es un número, todo eso que tú me mencionaste, que es lo que nos alimenta día a día. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha hecho un trabajo gigante. Esto es una encuesta independiente que ellos hacen, claro. Entonces nos alimenta mucho y nos ponen alertas, y también nos baja un poco la presión cuando nos da datos como este, pero nosotros sabemos que las enfermedades tienen algo así como una cierta oscilación. No son todos los casos hacia arriba, porque bastaría que hubiera una reaparición, por ejemplo, en un clúster, o sea, en un convento, en un regimiento, en una fábrica, ¿cierto? Como para que de repente pudiéramos tener todavía una nueva presentación. Entonces, por eso es que nosotros llamamos siempre a la cautela, pero más aún, nosotros en respiratorio, en intensivo, lo que hemos dicho y lo que el comité asesor le ha transmitido a través de sus epidemiólogos y sus especialistas al comité de crisis de coronavirus, es que no se puede bajar ninguna de las medidas aún, porque todavía tenemos, si tú me preguntas hoy, 94% de ocupación de las UCI en Santiago. Consideremos que eso es un promedio. Hay algunas UCI que puede que tengan 80%, y eso significa que tienen una cama, 2 camas disponibles, y vamos a hacer el despliegue más increíble en los EvaCrit que hace la Fuerza Aérea, trasladando pacientes a Puerto Montt, a Temuco, a Maule, pacientes de Santiago. Por favor, consideren la desproporción en gasto que significa tener que trasladar a un paciente en un traslado aeromédico medicalizado de gran complejidad. Sí. Uno puro de esos traslados hubiera significado más residencia sanitaria. Doctora Herrera, ahora, de hecho, le complemento que según lo que tengo por otros médicos con los que yo te reporteo estos temas, ¿no es cierto?, me dicen que la cirugía está casi totalmente detenida en los hospitales, salvo la urgencia, lo que es un signo de que el sistema está muy colapsado, o sea, todavía está muy exigido. Pero, doctora Herrera, quiero llevarla porque se nos va acabando el tiempo, sabemos que usted tiene que irse ahora en un ratito más, pero ¿qué pasó con el senador Manuel José Osandón? Es decir, ¿este es un caso atípico o no es tan atípico? Nuestro compañero de labores acá, Leonardo Honores, nos decía que él tiene un caso cercano a una persona que se volvió a infectar. Entonces, ¿de qué nos está hablando este hecho puntual del senador Osandón? Primero que nada te agradezco la pregunta, porque yo soy una de las perjudicadas directas, porque estábamos en el programa del Canal 13 el viernes, así que nos mandaron para la casa. Claro, cuando fue contactos con él. Perfecto. ¿Ya? No se ha descrito, y esto quiero ser súper enfática, ayer lo dijo lo dijo el ministro de Salud, lo dijo el doctor Carlos Pérez, infectólogo, te lo digo yo, no hay descrito casos de reinfección. Esto partió de una declaración pública que el senador Osandón, a quien le deseo la mejoría más pronta, digamos, puso en su declaración, pero médicamente no ha habido una descripción todavía en un estudio que realmente avale la posibilidad de reinfección. Es mucho más probable 2 casos. Primero, o que la primera PCR que se hizo el senador fue un falso positivo por contaminación de la muestra con alguien positivo, cosa que puede ocurrir, pero mucho más probable es que si efectivamente tuvo COVID a fines de mayo, esto sea la manifestación tardía de la misma enfermedad. Si nosotros en la UCI tenemos pacientes 14 y 21 días hospitalizados graves, entonces también se ha descrito mucho más la prolongación de la enfermedad en sus distintos aspectos neurológicos, pulmonares. Recuerden que esta no es una enfermedad solo de los pulmones, no es solo una neumonía, es una inflamación sistémica, trombosis. Entonces hemos tenido pacientes con accidentes cerebrovasculares, de tal manera que mi pensamiento, y que coincide, digamos, con las autoridades de salud en este momento, es que lo que estamos en presencia con el senador Osandón es la etapa de complicación tardía de una infección inicial. Ahora, yo no quiero hablar sobre su caso clínico en particular, porque desconocemos si entre medio hubo testeo, test rápido, PCRs, entre medio. Él dijo que un doctor le dio un certificado de alta, y por eso es que tenemos que ser prudentes en el caso de él,
pero les vuelvo a reforzar porque ayer en el chat de mi curso, en donde están distinguidos epidemiólogos como la doctora Jimena Aguilera y virólogos como la doctora Vivian Luxinger, gente del Colegio Médico como el doctor Rodrigo Salinas, todos coincidimos absolutamente que tenemos que ser muy claros en esto, porque si no, los 34.000 casos activos en este momento de la población pudieran tener una especie de pánico pensando, entonces a mí también me puede pasar lo de la reinfección, y eso no es así. Ya, hay que tener mucha más cautela con la eventual prolongación del mismo cuadro inicial que puede extenderse por semana. En China también recuerdo, doctora, que alguna vez hubo algún caso de que se creyó que era reinfección, nunca quedó claro, esas noticias después se pierden en la noche de los tiempos, pero semanas después de la primera infección. Nosotros hemos tenido pacientes que ustedes vieran los escáneres de estos pacientes, son una cosa pavorosa. Habitualmente uno ve la consolidación de un solo lóbulo en el pulmón y aquí ambos pulmones extensamente, son pulmones que les llamamos pulmones de piedra porque son rígidos. Realmente es una enfermedad que uno quiere evitar a toda costa. Doctora Carolina Herrera, especialista broncopulmonar y expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muy amable, doctora Herrera. Nosotros nos vamos a ir al